Buenas. Vivo. Buenas. Juancito, ¿cómo andás? ¿Cómo anda la banda? Juancito, ¿cómo andás? ¿Cómo anda la banda? Juancito, ¿cómo andás? ¿Cómo anda Ahí la banda? arrancamos. Juancito, ¿cómo andás? A ver si puedo ver. Juancito, ¿cómo andás? Ahí está. Ahora sí. Juancito, ¿cómo andás? Joya. Maranga, Sole. Ahí estoy viendo los comentarios. Ahora sí. Estamos. Un poquito de música. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Temón. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fuma cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos escucha bien? explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te Bueno, nutres perfecto. con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota Pero, ¿cómo andás? esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la Evo, ¿cómo patria andás? para el bien de la nación. Ayer fallé, pero hoy estoy. La escuelita mínimo una vez por semana va a estar. Hasta post cuarentena, sabrí. Hasta la post cuarentena también. Vamos a seguir. Van a estar Viva Evita, gritan todas las mujeres las charlas de siempre, argentinas. pero vamos a seguir Viva con esta Evita eternamente nuestra para no jefa perder espiritual. el ritmo. Que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos Menos pobres, menos sentimientos. ricos, sin Es mezquinos el lema del sentimientos. gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por La vida por Perón. claro que eso. Fantástico. Bueno, ya estamos. Hoy vamos a tocar un tema
muy recurrente en esta escuela con el tema de la organización. Miren, si la doctrina se oculta, el tema de organización y conducción se recontra oculta. Giselle, ¿cómo andás? Este es un tema re picante, muy áspero, siempre trae problemas y bueno, es como inocular el virus de la organización en cada uno de nosotros. Es clave este tema. Cada 2, 3 temas lo voy a tocar a esto porque es sumamente importante. Hay cosas de siempre que voy a repetir, pero hasta el cansancio y hasta que le taladre la cabeza. Con cuestiones de conducción, de organización, de caudillismo, eso le va a taladrar al cerebro. Y bueno, y lentamente vamos metiendo otros elementos que hacen mucho más complejo el tema de la organización. Es simple, pero bueno, también hay mucho vocabulario nuevo, uno se tiene que ir adaptando al vocabulario para tratar de comprender. eh, Ahí van a escribir, van a tomar apuntes, muy bien. Comprender y profundizar en el tema de la organización. Tolito, ¿cómo andás? Porque Perón hizo una revolución con esto. Así que esto nos puede servir hasta para la vida misma. No va a haber parcial de esto. Los parciales son una joda. Es para reírse un rato y descontracturar. Pero bueno, el tema de conducción y organización sirve para la vida misma. No sé, de un equipo de trabajo, un equipo de fútbol, una banda de rock, una organización política. Lo que pasa es que cada uno tiene diferentes fines, pero hay un denominador común que atraviesa a todas esas organizaciones, que es el tema que está conformado por seres humanos, por personas de carne y hueso, y bueno, hay como una determinante en el hecho de que cuando se agrupan personas siempre pasan las mismas cosas. En una banda de rock, eh, en, en un grupo revolucionario, en un grupo militante, siempre suceden los mismos quilombos. Así que por eso tomamos el tema de la organización, lo tomamos, lo retomamos y lo recontra retomamos. Un misterio, ¿cuándo se rinde el final? El final se rinde en la peña de la escuelita. Va a haber un final y bueno, van a estar los títulos, van a estar entregando diplomas, premios. Ahí culmina este ciclo. Bueno, vamos a arrancar. ¿Sí? Encuadramiento en la organización. Vamos a arrancar con el tema organización. Lo voy a repetir 1500 millones de veces. Para nosotros, organizar es adoctrinar. Porque la doctrina es el único caudillo que resiste a la acción destructora del tiempo. Ya se pasaron los tiempos en que la organización política se hacía 8 días antes de la elección con regalos, asados y empanadas. Complicado esto, ¿no? Pero bueno, me voy a pudrir de repetir. Organizar es adoctrinar. Adoctrinar es organizar. Grabemos en nuestras mentes esta síntesis hermosa que nos ha regalado el general Juan Domingo Perón. Entonces, la organización es la atemperación del sentido individualista que todos tenemos. Fíjense cómo ya cuando hablamos de organización no le mete una cuestión teórica así revolada, que así, con definiciones académicas, que uno dice, lo que sabe este muchacho. No, va directamente a interpelarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Organizar, que cada uno de nosotros tomemos conciencia. Conciencia individual, conciencia social y trabajemos para el grupo. Entonces, para eso, la organización es la atemperación del sentido individualista que todos tenemos. ¿Sí? Esto, Perón lo vende como principios de la conducción, pero yo le puse principios de la militancia. Porque ahora va a terminar todo el tema de la cuarentena, ya hay organizaciones, acá está
varios compañeros de la Felipe Vallese. El tema de la organización ahora, bueno, estamos súper virtuales, pero cuando termine la cuarentena vamos a pasar a un plano de acción permanente. Entonces, y entrando en el tema de la militancia, acá le cambié el título, en vez de principio de la conducción puse principio de la militancia. Que la lucha no es personal. Cuando uno está en una organización, cuando uno milita, tiene que pensar que el primer punto es que la lucha no es personal. Primero atemperar el sentido egoísta que todos llevamos dentro, porque todos lo llevamos. Nadie viene preparado para ser una persona completamente solidaria y abnegada. Es un laburo, es una virtud, es algo que se va cosechando y se va haciendo hábito. Entonces la lucha no es personal, trabajamos para los demás. Trabajar para los demás es trabajar para la organización y esa organización a su vez trabaja para el pueblo. Comprensión integral de la política. No es solo militar, de estar ahí, sino también requiere un poco de formación y de tener técnicas y herramientas para tratar de comprender lo que sucede en la política. No es solo intervenir en la política, sino también es formarse para comprender la política, no aprender, comprender. Otra es obrar con prudencia, que eso viene un poco con la experiencia. Y un tema clave, recontra clave, que lo vamos a tocar hoy, conducción por persuasión. Se persuade. Hay veces que cuando se hace una organización, hay organizaciones que existen, funcionan de cierta manera, generalmente en la izquierda, en la cual la conducción se hace por mando, por obediencia, una concepción castrista de la organización política, militar. ¿Sí? No es cinde la cuestión político de lo militar, es político-militar. Entonces es un ejército, el que está arriba tuyo te da órdenes y vos tenés que responder sin chistar. En el peronismo sí basamos nuestra organización, porque nosotros somos un ejército civil, utilizamos la palabra ejército, ¿sí? Pero por una cuestión de organización. Pero no tenemos absolutamente nada que ver con la finalidad de los militares. ¿Sí? Tenemos muchísimas herramientas y elementos de los militares. Bueno, militancia. Asociemos un poco. Conducción. Todos esos términos vienen de los militares. Pero esto no es el ejército. Acá la disciplina es a través de la persuasión y del convencimiento. En una organización peronista se conduce por persuasión. Claro, acá dice son jefes y jefas que ordenan. Una cosa, sí, jefe y jefa se puede utilizar. Lo que pasa es que se puede utilizar la palabra jefe, líder, bla, 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 pero siempre el método de conducción es a través de la persuasión. Entonces, conducir una fuerza organizada y encuadrada en organizaciones adoctrinadas y homogéneas como la nuestra es simple, porque esta es la herramienta, y obra de un proceso natural de dirección. Lo difícil es crearlas, adoctrinarlas, encuadrarlas y disciplinarlas. Juntar gente, reunir gente es fácil. Yo hago un asado, consigo 20, 30 personas, listo. Tengo una organización, fantástico. Tengo que hacer otro asado, listo, tengo una organización. Tengo 20, 30 personas, las llevo para acá. Compro empanada, consigo 20, 30, 40, 50 personas. Listo. Eso no es una organización, es una aglomeración de personas que están atrás, en este caso, de una cuestión gastronómica. Que yo he ido a muchas reuniones para comer asado y comer choripán. Debo asumirlo y debo aceptarlo. O he ido a charlas solamente porque sabía que había comida. Es así. Por eso te dan comida. Porque en general cuando te dan comida es porque es súper aburrido algo. O porque son muy generosos. Puede pasar los dos casos. Entonces, lo difícil es crearlas, darle una identidad, adoctrinarlas. Numa, ¿cómo andás? Crearlas, adoctrinarlas, encuadrarlas, ¿sí? Y disciplinarlas. Organizar, darle una forma, darle una identidad. Organizar los liderazgos, saber
que tenga un funcionamiento orgánico, como si fuese un organismo, como si fuese una persona. Imaginen que la organización es una persona y cada órgano es una parte de la persona, que cada órgano está regido por un, un conductor de encuadramiento y ese órgano es funcional al todo, al sistema, y si falla ese órgano, falla todo el sistema. En esto tenemos una visión sumamente organicista. El peronismo es muy organicista. Entonces siempre lo veía a Perón como un cuerpo humano. Pero el ser humano no solo es cuerpo, sino también es alma. Entonces, está la organización material con las personas, pero a la vez hay que darle una doctrina que es el alma de esa organización. Unidad de concepción para la unidad de acción. La unidad espiritual. Algunos creen que la organización consiste solamente en hacer gráficos y muchos cuadritos. No, igual es sutil, gráficos y cuadritos. Lo importante es el funcionamiento, vale decir, lo funcional. Sobre la estructura orgánica establecida, la parte funcional recién se puede racionalizar, que es ajustar los tornillos para que ese instrumento funcione bien engranado, sin fricciones y sin pérdidas de tiempo o de actividades. La racionalización es lo que se impone ahora. A su vez, se irá perfeccionando toda nuestra organización. Sucede que algunas organizaciones utilizan el medio violento, ¿sí? En el cual la única finalidad es destruir, corromper y ser violentos. En nuestro caso tenemos una finalidad racional, la cual está basada en ideas, en una doctrina, y hasta la misma organización está racionalizada, está organizada. Tenemos una teoría, una técnica de conducción, tenemos todo, una gran teoría en la organización. Por eso el tema de la racionalización es sumamente importante. Y plantear esto de que la estructura orgánica, comprender el tema de la estructura orgánica. Y después también el tema de la racionalización, una organización que ya ahí, viste, bueno, el tema de los cuadritos a veces funciona. Pero bueno, es el instrumento de la conducción la organización. Si no funciona la organización, si no funciona ese instrumento, la organización no va ni a la esquina, aunque tenga un buen conductor. Nosotros estudiamos tres cosas. Estudiamos la estructura orgánica, o sea, la organización estructural. Estudiamos la organización funcional, es decir, el funcionamiento orgánico. Y estudiamos al hombre. Opa, ojo con esto. Es decir, que estudiamos los tres elementos que componen la organización de la estructura orgánica. La función orgánica y el hombre. ¿Qué es el que pone en marcha las dos cosas? Acá, tiremos freno de mano. Nos enllavizamos y vemos que hace hincapié en el hombre. Porque esa organización está conformada por personas, por seres humanos. Es esa la clave. Acá dicen, para ustedes, caudillos, escuchen. Claro, para ustedes, caudillos, a ustedes les hablo. Malditos. Ahora vamos a hablar de los caudillos. Pero bueno, la estructura orgánica, la función orgánica, la organización, la palabra militante, está bien, son todos conceptos fantásticos, pero está conformado por personas. Hay personas detrás de esos títulos y de esos conceptos, atrás del nombre de la organización, atrás de un partido. Hay personas de carne y hueso. Por eso hay que humanizar, que era uno de los nombres de esta charla, que es el tema de humanizar la organización, humanizar la conducción. Pero bueno, seguimos con el tema de encuadramiento, porque es una linda palabra. Pueden ser buenas las estructuras y la función, pero si es malo el hombre, no vamos a ir muy lejos. Lo mismo, puede ser muy bueno el hombre, pero si la organización y el funcionamiento son malos, poco es lo que se puede hacer. El hombre podrá corregir un poco lo malo, pero también puede echar a perder todo lo bueno. Las organizaciones generalmente son buenas hasta que interviene el hombre. Algunas veces mejora y otras veces lo echa a perder todo. No olvidemos que Perón siempre decía que las organizaciones, como las instituciones, siempre se pudren, como los pescados, siempre se pudren desde la cabeza. Una mala conducción hace una mala organización. Por más de que el instrumento sea bueno y la calidad humana de las personas que componen esa organización sea muy bueno, si hay una mala cabeza y choca la calecita, a la mierda con la organización. Yo he estado en muy buenas organizaciones, fantástico en lo estructural, fantástico en lo funcional, un mal conductor y la hizo mierda la organización. Por encerrarse en su ego y en su estupidez
en que se creía el más vivo del mundo, bueno, chocó una estructura que era fantástica. Así que bueno, a vos te digo, chocador de calecitas, serial. La organización, indudablemente, no es solo agrupar en un organismo una cantidad de hombres. ¿Sí? Ojo. Porque en esa agrupación de hombres que piensan de distinta manera, porque no tienen una orientación común, está el germen de la disociación, no de la organización. Disociación, organización, dicotomía. Si ustedes toman 10 personas en distintos lugares y las juntan, discuten y a la hora están peleando entre ellos porque piensan de distinta manera y están en desacuerdo. La famosa bolsa de gatos y gatas. Pero si primero se uniforma la manera de pensar, se establece debidamente los objetivos por los cuales se lucha, se llega a algo constructivo. Fíjense en todas las organizaciones que pueden llegar a estar ahora y que han estado o que estarán, bueno, en las que estarán obviamente siempre va a suceder esto, pero fíjense en organizaciones cuando se pudre todo, falla esto. ¿Sí? Primero, la falta de uniformidad a la hora de pensar, pues no está claro que la identidad, pero no tan solo la identidad del nombre, del título de la organización, sino también la identidad ideológica, la identidad de principios, de doctrina. Falla eso. Y otra cosa que falla, pero esta es la falla más común de todas las organizaciones, no tienen objetivos. Tani, ¿cómo va? No tienen objetivos. Entonces, ¿para qué miércoles voy a ser parte de una organización que no sabemos ni a dónde joraca vamos? Entonces vuelan por el aire las organizaciones. ¿Por qué? Porque fallan los principios peronistas de la organización. Ahora lo vamos a ver. Fricciones en la organización. Muchas veces ustedes habrán observado pequeños roces y choques entre ustedes, los dirigentes. ¿Por qué es eso? La culpa es una mala estructura orgánica que permite que choquen, como dos engranajes que no están colocados y no ajustan bien los dientes. Estos no se tocan o se tocan demasiado y se rompen. Hay que darle el ajuste a ese engranaje y eso se da por la forma orgánico-estructural, por la estructura orgánica. Otras veces es por la acción dinámica donde se produce la fricción y el choque es por un mal establecimiento funcional. Por eso el tema de la racionalización, el tema de pensar, el tema de economía de fuerzas. Acá hay muchísimas cosas que hay que tocar en una organización política de raíz peronista. ¿Sí? No puede, tiene que haber un liderazgo, una bajada estratégica, siempre con consentimiento de las bases. Si no, sucede esto que dice, pero se rompen los engranajes. Principio de la organización, ya lo veníamos hablando, lo voy a repetir 1000 millones de veces hasta que se aburran y hasta que se pudran. La organización es simple, objetiva, estable y perfectible. Simple, el tema de la facilidad, comprenderla, tiene que ser simple. La persona que integra esa organización tiene que comprender cómo funciona. Y si quiere hacer algo, no es que es una cosa compleja que tiene que leer, no sé, un manual para moverse dentro de esa organización. No, tiene que ser de comprensión instantánea, intuitiva, hasta intuitivo tiene que ser. Tan simple que uno lo intuye cómo funciona. Objetivo, tenemos que tener una finalidad, tenemos que saber hacia dónde vamos, porque cuando las papas queman, este es el punto que más genera rispideces, los objetivos. Está claro que en muchísimas organizaciones, círculos de poder y caudillos están los objetivos ocultos, ¿no? La famosa encartuchada, la utilización de los compañeros y compañeras militantes para objetivos ocultos. Y después, bueno, estabas en una película que no era esa película, era otra. Y terminaste ultra encartuchado, te cagaron como arriba un pino. Ahora, vale esa experiencia, porque también la militancia es experiencia. Tenemos que aprender de esas cosas. Aprender mucho para oler. Cuando te están ahí por hacer una jugarreta, que te quieren meter en una para utilizarte, te quieren encartuchar, lo lees y ahí no te tenés que enojar, porque el que se enoja pierde en política.
Tenés que ser más inteligente y evitar que te utilicen. Es más, si poder dar vuelta, como hacía Perón, porque Perón tenía una cosa, que todos decían que Perón los usaba. No, ellos querían usar Perón, pero Perón era más vivo y se las daba vuelta y los terminaba cagando a ellos, por atrevidos. Pero eso se lo hacía a la gente que iba a utilizarlo a Perón. ¿Sí? ¿Se entiende? Encartuchada. Es bravo la encartuchada. Pero muy común. Les va a pasar en política, se van a enojar, van a abandonar la militancia, pero no se enojen, porque, repito, el que se enoja en política pierde. Porque nosotros no luchamos por cuestiones personales. Nos tenemos que enojar por cosas personales. La política no es una cuestión personal. Nosotros estamos atrás de un fin. Nos enojamos, somos seres humanos, ¿no? Bueno, estabilidad. Tiene que tener estabilidad, no puede ser un descontrol la organización. Tiene que mantenerse en su organización funcional y estructural. No puedes cambiarla cada 2 minutos. No, tiene que tener una estabilidad. Y perfectible, tiene que ir evolucionando en el tiempo. Bueno, vamos a meter pata porque me recolgué charlando. La organización divergente es la que disocia. Escuchen, grábense, organización divergente. Es la que disocia. En su desarrollo se generan diferentes tendencias que llevan a la división del organismo. Este método nefasto de hacer la política es muy común en el mundo de la política. Ya sea una disociación generada por dirigentes caudillos que ponen sus intereses personales por sobre los intereses del conjunto, como también por otros siniestros caudillos, me gusta la palabra siniestros caudillos, que se guían por el lema divide y reinarás. A vos te hablo, maldito caudillo. La única solución a la organización disociativa es la conformación de una organización convergente, en donde todas las fuerzas que integran la organización converjan en un solo punto, el conductor. Así se conforma una estructura piramidal donde la base es la doctrina y el vértice de unión es el jefe del movimiento, el conductor estructural. Acá están denunciando organizaciones divergentes. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer una organización convergente, ¿sí? Con jerarquía, con un objetivo, ¿sí? Todos vamos hacia ese objetivo. Y además, hasta en la jerarquía todo termina en un conductor. Bueno, ahora lo vamos a hablar del tema de los conductores. Pero bueno, organización divergente, disociativa, división del organismo, inorgánico, esto nos lleva al caudillismo, sin conductores ni cuadros, siguen a caudillos y a círculos de poder, que tienen ahí una lapicerita chica y se van acomodando, gente con sus amigos, entonces esos son los círculos. Y van encartuchando militantes. Después toda la militancia los quiere cagar a piedrazos. Hay muchísimos dirigentes hoy en día, por lo menos acá en nuestra ciudad, de este tipo. Organización convergente. Es convergente. Une al organismo. Es orgánico. Con conductor y cuadros. Sigue una doctrina. Pasamos al tema de la unidad. Unidad de los trabajadores. Bueno, para lograr la unidad total del organismo es necesario tener en cuenta ciertos elementos. Los elementos de unidad de concepción, los repetimos 3000 veces, son la unidad en la comprensión y en la penetración del problema que se sigue. La unidad espiritual es la que aglutina porque presupone similares sentimientos. Uniendo la inteligencia y el espíritu de los hombres se puede llegar a la unidad de concepción. ¿Sí? ¿Qué es la unidad de concepción? ¿A qué lleva? A la unidad de acción. La unidad de acción se logra partiendo de la unidad de concepción. Una cuestión básica. Es una cuestión exclusiva de organización material que va a accionar sobre los dirigentes y sobre la masa. Impone la organización del encuadramiento, que es lo fundamental, y después la organización de la masa. Permite dar a las fuerzas un alto grado de cohesión en su conjunto, en la base doctrinaria, en el organismo de unión, en los hombres. Ahora fíjense que dice, impone la organización del encuadramiento, que es lo fundamental. Para Perón, el tema de los conductores de encuadramiento son clave.
son clave porque son los que organizan. Por eso necesitamos cuadros en el peronismo, necesitamos cuadros. Gente que sepa, que tenga la técnica, que tenga la teoría, que tenga la conducción, pero a la vez que haga, que organice, que lleve adelante la organización. Los cuadros no solo son teóricos, sino que son prácticos. Un intelectual no es un cuadro. El cuadro es el que va ahí en la acción y ejecuta, y organiza, y arma, y conduce, ¿sí? Y lleva las ejecuciones técnicas. Esto es lo que falta. Pero no, los vamos a mandar a todos a China porque allá nos van a formar y van a venir todos cuadros y van a organizar el movimiento nacional en China porque los chinos son buenos y nos van a pagar el viaje. Malditas chinos. Unidad de concepción, comprensión y penetración del problema. Unidad espiritual, unión de inteligencia y espíritu. Unidad de acción, organización material. Organización del encuadramiento, cohesión en el conjunto. Que la cohesión la da la solidaridad. Por eso es tan importante comprender que las organizaciones están formadas por personas, varones, mujeres que tienen sentimientos y que hay que despertarle no tan solo una conciencia individual para la autoconducción, sino también una conciencia social para que trabaje para el organismo, para que trabaje para el pueblo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es importante el adoctrinamiento, que ahí también trabajan los cuadros. Trabajan los conductores de encuadramiento, trabaja el conductor estratégico. Esto es algo integral, no es que hay solamente unas personas ahí que piensan y, y son los que adoctrinan. No, todos, todo el mundo tiene la responsabilidad de adoctrinar. Jerarquía. Unimos y 32. Nosotros no queremos ni caudillos ni autocandidatos de jerarquía. Nosotros queremos dirigentes cuya jerarquía se ha de ir ganando paso a paso en el trabajo de todos los días, evidenciando su honradez y su capacidad en el trabajo mismo. Que ahí ya le metemos una cuestión ética de obrar bien, ser una persona con principios morales, ¿sí? Evitar el mal y laburar para el bien. Entonces, fíjense acá que el tema de la jerarquía lo asocian a la acción, así, directamente, pero lo asocia directamente a la acción, trabajando todos los días. Hay muchos líderes de piquito que se imponen porque son, no sé, ustedes sabrán, pónganle el adjetivo que quieran, pero bueno, en general hoy en día ahí está el vicio ese de imponerse. Yo soy el conductor, pero bueno, las bases te van a cortar la cabeza, porque el peronismo tiene esa cosa, nuestro ADN peronista tenemos esa cosa, que el pueblo avanzará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Nosotros en el fondo tenemos esa cosa del bastón de mariscal y de un sable ninja donde te haces el vivo, le cortamos la cabeza a todos los dirigentes. Es así. Pero si nos cae bien y trabaja para nosotros, trabaja para el pueblo, lo hacemos gigante y lo llevamos al bronce. ¿Sí? No creemos que nadie esté en posesión de la vara mediante la cual se puede convertir en un hombre, en un jerarca de nuestro movimiento. Porque creemos que la jerarquía se conquista en la acción. Evita Perón. Toma pavo. Lo decía Perón, lo decía Evita. En la acción se impone la jerarquía. Y quienes militan, quienes están en la organización y ven a los que laburan, naturalmente surge esa jerarquía. Porque uno naturalmente, cuando ve a alguien que es en la acción, que en la acción son muy buenos, uno se encolumna detrás. Naturalmente se encolumna. Porque tenemos también en nuestra ADN esa cuestión de la organización y de conformar organizaciones. Los ambiciosos, dice, esto no lo dice Perón, lo dice Evita. Los ambiciosos son fríos como culebras, pero saben disimular demasiado bien. Son enemigos del pueblo porque ellos no servirán jamás sino a sus intereses personales. Yo los he perseguido en el movimiento peronista y los seguiré persiguiendo implacablemente en defensa del pueblo. Son los caudillos, hay que identificarlos y hay que destruirlos. Sin comentarios. Y lo dejo un ratito. Para que sepan los ambiciosos de que les va mal en el movimiento.
Dedíquense a otra cosa, no sé. Háganse empresarios, pongan una pyme, no sé. Pero en política, por lo menos dentro del peronismo, le vamos a cortar la cabeza. Le vamos a cortar la cabeza. Además son fríos como culebra. Bueno, conductor. Crea cosas permanentes, aprovecha la organización, educa y forma cuadros. Repito, educa y forma cuadros. Y repito por última vez, educa y forma cuadros. Caudillo, crea cosas circunstanciales, explota la organización en beneficio propio, no educa, repito, no educa. No adoctrina, no educa, no forma cuadros. Nos manda a adoctrinar a China. Seguimos. Estructura jerárquica. Eso es lo que necesitamos hacer si queremos consolidar el movimiento. El movimiento no se consolida por las masas. Lo que se consolida es la estructura orgánica del encuadramiento. Ahí apuntamos de nuevo al encuadramiento. ¿Sí? La estructura orgánica del encuadramiento. Y cuando esa estructura orgánica del encuadramiento existe, entonces la masa puede consolidarse. Por eso es tan importante los conductores de encuadramiento. Por eso necesitamos cuadros. No sirve solamente tener una masa, sino que necesitamos todo un ejército de conductores tácticos, cuadros, conductores de encuadramiento, como lo quieran llamar, que organice esa masa, que la adoctrine a esa masa, que conformen al organismo, que lo vayan haciendo, ¿sí? Y que además creen ese instrumento y además ese organismo funcione y labure y trabaje. Esa es la clave. La estructura orgánica de encuadramiento está constituida por todos los dirigentes de una organización que conducen las diversas agrupaciones que ella se compone siguiendo cierto orden jerárquico. La estructura de encuadramiento es, pues, algo así como el armazón vivo de la organización. Si ese armazón falla, falla toda la organización. Esto lo podemos ver con el tema de, vamos de nuevo con lo que es una persona y los diferentes órganos que tenemos, el hígado, los pulmones, yo qué sé, las extremidades, una pierna, un brazo. Funcionalmente, en sus individualidades nada sirve, pero en el todo, ese organismo en el cual la sumatoria de esas funcionalidades hacen al todo y hacen que ese organismo funcione y ande bien. Acá me hicieron acordar otra cosa, el tema del trasvasamiento generacional, que el caudillismo lo detesta. El caudillismo se atornilla al asiento y no se va nunca, pero nunca más. Entonces estábamos hablando, pensemos en el tema como si fuese un organismo humano. Entonces, si ese armazón falla, falla toda la organización misma. Ahí otra vez el tema de los dirigentes de encuadramiento. Es clave, hay que formar cuadros. Las organizaciones tienen que tener cuadros. Si no hay cuadro no vamos ni a la esquina. Con un cuadro no sirve. Entre los hombres hay quienes mandan en primer grado, quienes mandan en segundo grado y quienes obedecen. Si no, no puede haber una organización material de masas. En primer grado son los que dirigen el conjunto, en segundo grado son los que dirigen las partes. Y volvemos a ver el tema de los órganos, ¿sí? El organismo, los órganos que conforman ese todo, y en tercer grado lo que es los que conforman ese organismo, ¿sí? Que son las partes mismas que realizan obedeciendo. Sin eso no hay organización, ¿sí? Lo que quiere decir, señores, que toda la organización implica un problema de tres incógnitas a despejar. El conductor, que es el que maneja el conjunto, acá tenemos conductor estratégico. Los cuadros, que son los dirigentes de segundo grado, que dirigen las partes, y además también que le organizan las partes, organizan y dirigen las partes. Y tercero, las masas, que son las partes. Las incógnitas de esa ecuación se van dilucidando durante la marcha, en la acción. En la marcha, ¿quién dice quién es el conductor? ¿Quiénes son los cuadros? Y en la marcha, ¿quién? Y es la marcha. Y en la marcha, quien decide es la masa. Por eso la masa avanzará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. O sea, la masa no le gusta a los dirigentes, le corta la cabeza. Es así. Es, bueno, acá está mal, pero es en la marcha
En la marcha, quien decide es la masa. La jerarquía de la autoridad, la jerarquía de la autoridad se conquista cada uno en ese puesto. Si es capaz y si es honesto, él tendrá autoridad que se merece. Pero si no lo es, carecerá de tu autoridad. Nosotros no investimos jerarquía. Escuchen bien esto. Nosotros no investimos ni jerarquía ni autoridades. Damos responsabilidad, que no es lo mismo. En esto, compañero, estriba toda esa autoridad que los hombres reclaman para sí. Cuando dicen algunos, deme autoridad, yo le contesto, conquiste autoridad. Esa es la verdad autoridad, esa es la verdadera autoridad dentro del peronismo. Así que para ustedes, conquisten autoridad. Bueno, este es un nuevo punto que he agregado a toda esta charla de encuadramiento, que es el tema de la humanización de la conducción, que nos toca de plano. Le aporto un poco de una parte personal, que es lo que sucede, que es lo que uno ve, que las organizaciones están completamente deshumanizadas, están conducidas desde la deshumanización, porque los militantes tienen una humanización, tienen mucha conciencia social, pero a veces los conductores, quienes conducen, tienen una visión deshumanizada de las cosas. Así que vamos, para nosotros las unidades políticas no existen, son unidades humanas, son unidades humanísticas. Va de nuevo, para nosotros las unidades políticas no existen, ¿sí? Son unidades humanas, son unidades humanísticas. Es por esto la importancia del adoctrinamiento como factor esencial para la organización. Sin una organización espiritual, nunca se llega a la organización material de largo alcance. La organización espiritual aglutina y crea unidad, ¿sí? Y crea un instrumento para la acción política. Al conducir un pueblo, se conducen hombres de carne y hueso. Hombres que nacen, que sufren. Y aunque no quieran morir, morimos. Hombres que son fines en sí mismos, no solo medios. Hombres que han de ser lo que son y no son otros. Voy de nuevo. Hombres que han de ser lo que son y no son otros. Hombres, en fin, que buscan eso que llamamos felicidad. Esta es la esencia humanística de la conducción peronista. Acá está. Conducimos personas, seres humanos, seres vivos. No son instrumentos, no son engranajes para nuestra ambición. Caudillos, atorrantes y atorrantas también. Esto grábenselo. En la conducción peronista, el hombre y el pueblo no son ni pueden ser engranajes mecánicos. La conducción peronista es una solidaridad viva de seres libres apuntando a la realización de sus destinos. Seres libres, libre albedrío. ¿Sí? Por eso nosotros nos autoconducimos, tenemos el bastón de mariscal, nosotros no somos soldaditos. Por más de que seamos soldados, pero no somos soldaditos en el sentido de que nosotros no obedecemos ciegamente y no tenemos que pensar. Nosotros analizamos todas las órdenes. El conocimiento humanista del hombre es fundamental. Porque lo que tenemos que conducir son hombres, no carros ni automóviles. Tan simple es. Hay pues que conocerlos en todas sus manifestaciones. Y la ciencia para nosotros es la conducción. Es el arte de conducir a las masas. Tenemos una parte humana, que es la real, la que está ahí. Y después tenemos una parte técnica, metódica, que es el tema para conducir a esas personas. ¿Sí? Pero no tenemos que olvidar la parte humana. Pues si no se va todo al carajo. Ya ahí dejamos de ser peronistas, somos cualquier otra cosa. O somos peronistas de nombre, de pesquito. El movimiento peronista de esencia es eminentemente popular, tiene una disciplina natural espontánea. Es decir, no se le impone nada a nadie por la fuerza, sino que cada uno actúa íntimamente convencido de la verdad de la doctrina de Perón. Y no repito más. No se le impone nada a nadie por la fuerza, sino que cada uno actúa íntimamente convencido de la verdad de la doctrina de Perón. Es importante que sepamos que este ejército civil que compone el peronismo cuenta con una disciplina del corazón. El peronista, obra porque cree y está convencido que debe obrar así. Y acá cierro, porque creo que es la última. Esta es la esencia de la conducción.
El conductor tiene que tener la visión del conducido. ¿Sí? Tiene que ponerse en los zapatos del conducido. Por eso es importante que sepamos que este ejército civil que compone el peronismo cuenta con una disciplina del corazón. El peronista obra porque cree y está convencido que debe obrar así. Y ahí llevamos a todo el tema de la persuasión, al tema de la conducción, llevamos al tema del conductor, al tema del caudillismo. Esto es básico, una célula básica de todo el tema. Así que con esto creo que cierra, sí, con esta frase cerramos la charla de hoy, que es humanizar la visión, es humanizar. Voy a estar tocando bastante el tema de organización. Y cuando uno está en organización tiene que darse cuenta. Está bien, todos tenemos, todos los conductores y los conducidos tienen ambiciones personales, pero tiene que haber objetivos colectivos que están por sobre las ambiciones personales. Cuando se trastoca y las ambiciones personales se ponen por encima de los intereses del colectivo y estamos cagados. Ahí vuela todo por el aire. Entonces, quienes vayan a construir una organización tienen que tener en claro todo esto. Y quienes tienen una organización también tienen que tener en claro esto. Y quienes se les ha destruido una organización tienen que hacer análisis basado en esto. El por qué miércoles se le ha destruido la organización. Es así. No tan solo son frases que tienen 70 años, sino que está en la realidad de las cosas hoy en día. Cuando militemos con toda nuestra experiencia, cuando empecemos de nuevo en la acción, nos vamos a dar cuenta que todo esto son verdades, porque están ahí en la realidad de las cosas, son principios que el general nos regala para que podamos construir organizaciones y allí llevar felicidad y grandes al pueblo. Bueno, muchas gracias, Caro. Sí, esto está bastante oculto, no le dan mucha pelota. Imagínate, le dan poca bola a conducción política, imagínate a organización peronista, ni pelota le dan. La doctrina la metieron en un cajón bajo siete llaves, el modelo argentino también lo metieron en un baúl y no lo sacan. Pero bueno, fíjense toda esta sabiduría que nos están escondiendo, toda esta sabiduría que sirve para el orden político, el orden de la militancia, pero también el orden del día a día. Esto nos sirve para la vida misma, repito, verdad 14 del peronismo, verdad peronista, verdad número 14 del peronismo. El justicialismo es una filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Una filosofía de la vida. Da parámetros, da guías para el quehacer de la vida. No es una filosofía política, no es una filosofía social, es una filosofía humana que tiene proyección hacia la filosofía política, hacia la filosofía social. Pero arranca de una filosofía humanista y cristiana para la vida, que es simple porque la comprendemos todo y es práctica. Una filosofía práctica, por eso todas las herramientas de todas estas charlas son prácticas. Esto no queda en el universo intelectual. Esto se puede usar en el día a día en las organizaciones políticas, no sé, en un equipo de fútbol, en una banda de rock and roll, en una banda de cumbia, lo que sea. Donde hay agrupación de personas, se pueden aplicar todos estos principios. Así que bueno. A ver. Acá dice, porque el conocimiento nos da la capacidad reflexiva que a algunos dirigentes no les conviene, efectivamente. Eso, en otras palabras, que no, después la voy a buscar la frase, lo dice Perón. Así que, sí. Tiene que ser una masa, bueno, el tema de la masa es amorfa, es inconsciente, hasta casi irracional. El pueblo tiene conciencia de los individuos que conforman ese pueblo y también conciencia social. Reflexivo, repito, el pueblo avanzará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Así que en esta hora de los pueblos que proclama Perón, es un pueblo, digamos, despierto, consciente, con reflexión,
que sabe que si el conductor está haciendo o no está haciendo o no está trabajando para el pueblo. Si Perón hubiese traicionado al pueblo, Perón desaparecía del mapa, pero nunca lo traicionó al pueblo. Por eso sigue viviendo, tanto Perón como Evita siguen viviendo en nuestros corazones. Es así, es clave. Bueno, estamos. Si tienen alguna pregunta, quedaron todos callados, nadie escribe. ¿Qué es lo que pasa? ¿Están reflexionando? Este tema les toca, les pega de cerca, organizaciones políticas, organizaciones sindicales. Esto es amplio. Todo el tema del adoctrinamiento sindical, la conducción sindical se basaba en todos estos mismos principios, porque tanto un conductor sindical como un conductor político es un ser humano, es una persona como cualquier otra. Así que bueno, vamos a seguir tocando estos temas, vamos a seguir repitiendo conceptos hasta que se nos quede grabados en el inconsciente. Esto lo tenemos que tener grabado porque nos va a servir para toda la vida. Es una sabiduría práctica descomunal que Perón siempre quiso que todos la sepamos. ¿Sí? Simple práctica popular. Esta filosofía de la vida. La fecha del parcial. No sé, estoy armando ahí unas preguntas. Estoy armando unas preguntas para que nos riamos un poco y aprendamos la historia del peronismo entre risas. Eventos que han sucedido en la resistencia peronista, cosas que han pasado durante los primeros gobiernos de Perón. Así que los parciales en realidad es una manera de abordar la cuestión histórica que yo no la toco mucho porque todo el mundo habla de la historia del peronismo y yo trato de evitarla porque ya hay 3 millones de historiadores. Los que adoctrinan en realidad hacen más hincapié en la historia que otra cosa. Bueno, yo voy directamente a los bifes, que es todos los principios y todas las cuestiones prácticas esenciales para la vida misma. ¿Sí? Y bueno, el tema histórico lo vamos a ver con estos parciales mentirosos, estos pseudos parciales. Bueno, sí, lo que busca la escuelita es reflexión. La escuelita no baja línea, no dice las cosas como son. Ustedes tienen que ir y descubrir todos estos principios. Todos estos principios lo tienen que descubrir en la realidad de las cosas. Porque la verdad, en esencia, se mantiene inmutable, pero va cambiando digamos, de forma. Va cambiando su forma, pero en esencia es inmutable. Entonces hay que ir a la realidad de las cosas y buscar estas verdades, ¿dónde están? Alcira la tenemos, si no es la semana que viene, es la otra con la cuarta charla, así que vamos a estar ahí con Alcira ya hablando del tema de la Argentina y se va a poner re picante el tema cuando entremos a la Argentina porque, bueno, vamos a ver el tema del saqueo, que es el mismo saqueo que existía en la época previa al 43, un saqueo que nos hace una neocolonia. Repetimos que el tema neocolonial es el tema del sometimiento, el neoesclavismo siglo XXI, que es el sometimiento económico de las personas. Ya no es más sometimiento social o político, sino todo queda subordinado a la dependencia económica. Es la esclavitud siglo XXI, que eso es la esencia del neocolonialismo. Palabra también completamente tapada, porque fue el lema con que se despidió Perón. Perón, 2 meses antes de morir, se dijo neocolonialismo, liberación. Así, el lema. Hoy absolutamente nadie, pero nadie habla ni de liberación ni de neocolonialismo. Porque es esa la dicotomía. O estamos sometidos o nos liberamos. Y eso lo vamos a tocar con la compañera Alcira Argumedo en breve. Así que bueno, muchísimas gracias. Lo voy abandonando, ya estamos en horario. Muchas gracias a todas, a todos. Si tienen algún tema en especial que quiere que se toque o que se desarrolle de todo esto, me mandan un mensaje y bueno, vamos a estar ahí profundizando ciertos temas. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo, no sé cuándo nos estamos viendo. Lo del sábado no sé qué.
Quizás hay algo el sábado, quizás no, pero bueno, los miércoles sí, fijo de acá a la eternidad. Y Alcira, bueno, ya les voy a comentar. Si no es la semana que viene, es la otra. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en breve. Hasta luego.